Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sigan hablando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Un podcast donde no hay guión, no hablamos como locutores, reducimos la edición al máximo y están permitidos, absolutamente permitidos, los chistes malos. ¿Cuál es la idea? Generar un espacio en el que compartir ideas y prácticas con la comunidad sin barreras ni formalismo. Esta es una experiencia nueva para nosotros, pero que realmente disfrutamos mucho. Esperamos que ustedes también y no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter para recibir los programas que saldrán cada jueves. También seguirnos en SoundCloud y a través de nuestro canal de YouTube. En ambos nos pueden encontrar como Super Hábitos. Hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a hablar de los orígenes de superhábitos.com, también su presente y futuro. También acerca de cómo crear un negocio basado en algo que te apasiona, la muerte y la miselas por conquistar. A lo largo de estos capítulos, los 4 miembros estaremos apareciendo y nos irán conociendo. Mati, nuestro viejo sabio. Wadi, la más pequeña, pero con quien no te quieres entrometer. Lu, la miembro slow del equipo. Y yo, Santi, quien voy a estar tratando de causar estas conversaciones y acompañarlos en cada uno de los episodios. Volvemos en un segundo. Si tratamos de pensar cuándo surge Superhábitos, que creo que con cualquier negocio es súper difícil de decir, tenemos 3 grandes semillas o 3 grandes momentos. Cuando empezamos a trabajar los 4 juntos, cuando aprendimos o nos empezamos a interesar por los hábitos y cuando empezamos a pensar o a trabajar la idea de queremos tener un negocio, queremos aprender sobre negocios. Y creo que son como 3 momentos diferentes. Sí, me parece que la parte del trabajo en equipo de los 4 también, y también somos familia, es algo muy raro, no es normal que haya, menos en internet, negocios que sean en equipos grandes y encima familia. Un super caso tuyo. Un negocio de internet, de un blog, en equipo y familia. Y funciona, y nos llevamos bien todavía. Pero me parece que eso también fue muy importante a la hora de poder hacer los cambios que fuimos haciendo con el tiempo, porque esto fue un proceso de 4 o 5 años, de empezar a leer algunas cosas, de ponerlas en práctica, de compartirlas entre nosotros de forma informal, de darnos cuenta de que eso le sirve a muchas otras personas, pensar en hacer un negocio a partir de eso, hacer otros negocios que no funcionen y tener la fortaleza y tratar, digamos, entre todos de darle una vuelta hasta que llegamos a que todo eso entre, digamos, en Superhábitos. Sí, creo que si pones fechas es 2007, primera vez que pensamos en negocios. ¿Qué año empezó Bona? 2010. Bueno, 2010, primera vez que los 4 trabajamos juntos. Y 2010... ¿Te acordás que hicimos una reunión en julio, me acuerdo? Claro, exacto. Julio del 2010, primera vez que los 4 decidimos trabajar juntos. Y más o menos comienzos del 2010, la primera vez que nos empezamos a interiorizar en la parte de hábitos. Entonces tenemos un ciclo que, si tomás hoy hacia atrás, son ¿cuántos? 7 años. 7 años. No me había dado cuenta, lo acabo de descubrir ahora. Sí, yo dije 4 o 5 y más. 7 años, pero ¿de dónde? ¿Desde el 2007, 2008? Decís vos. Claro, desde el momento en el cual dijimos, tener un trabajo no es la única realidad, no es la única posibilidad. Claro, bueno, yo creo también que eso viene mucho de por ahí de las experiencias, de nuestras experiencias, por lo menos de yo, Mati y la Guada, de nuestras experiencias con la historia de nuestros padres y la crisis del 2001 en Argentina, y decir, bueno, tener un trabajo realmente no es tan seguro como dicen, y tener plata o ganar dinero es importante, no es algo superfluo, porque es algo que hay que decirlo, porque está ese dicho, esa canción lírica de Los Auténticos Decadentes que dice el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Lo cierto es que en el 2001, que bueno, en Argentina teníamos que por encima del 40% de desocupación y era una situación realmente muy fea, te das cuenta de que si no hay dinero, si no hay una buena situación económica,
realmente cambia la vida de las personas. No es porque el dinero sea lo más importante para vos, pero el no tener dinero cuando estás sufriendo para hacer el día a día, que la pasábamos muy mal, la verdad, las cosas se ponen muy cuesta arriba y es mucho más difícil la convivencia porque todos estamos más cansados, todos la pasamos peor. Así que sí, tenés razón y creo que también eso fue como la principal semilla que estuvo en que empecemos a pensar en términos de negocios. Sí, yo también me haces pensar con eso que después de experiencias de ese tipo, de crisis, de pasarla muy mal y de problemas económicos que afectan todas las otras áreas de la vida y de la familia, por ahí hay como dos grandes posibles caminos que uno toma después, o eso es lo que yo veo por ahí también en como lo que pasó en mi familia. Un camino es pasar a sobrevalorar el trabajo después de eso, porque es un momento de no tener trabajo o de que te vaya muy mal. Entonces, después de pasar una crisis, uno por ahí puede tender a tener como darle mucho más valor al trabajo del que le daba antes. Y otro camino es por ahí ¿no? Buscar otra forma y decir, bueno, el trabajo no es algo estable, no es algo seguro, un trabajo de este tipo no me va a permitir estar tranquilo como yo quiero o tener el estilo de vida que quiero. Entonces, otro camino posible es el que todo esto nos abrió a nosotros la cabeza, el de decir, puedes crear vos tu propio negocio y ser independiente de todas esas otras cosas que pasan. Claro. Y entonces, bueno, lo que vamos diciendo es, tenemos tres semillas que a Mati se le ocurrió. La primera es como cuando empezamos a trabajar los cuatro juntos. La segunda es, bueno, cuando empezamos a pensar en hábitos. En realidad yo no sé si diría 2010, yo creo que el tema de los hábitos viene un poco de antes, porque vos decís 2010 por ahí, porque fue cuando nos pusimos en contacto por primera vez con los 7 hábitos, ¿o no? Sí, en realidad creo que contacto con los 7 hábitos habíamos tenido antes. No sé si nos habíamos planteado seriamente aplicarlos. Lo que pasa es que vos sabés que yo creo que, por lo menos en mi caso personal, viene antes y viene de cuando leí el libro del secreto más grande del mundo de Ogmandino, que era casualmente un libro que la gracia del libro, era un libro recortito, pero yo siempre digo que es el libro más difícil de leer, el libro más difícil que he leído, porque vos tenés que leer, no sé, 3-4 hojas, 3 veces por día durante todo un año. Y era durísimo como acordarte de leer eso. Tenemos una mosca dando vueltas. Y es muy difícil como hacerlo todos los días porque que te lo hacías 1 o 2 veces por día. Y justamente Ogmandino, aplicando la pseudociencia en su máxima expresión, decía, si vos haces algo consistentemente o pensás en un tema 3 veces al día durante 30 días, te lo vas a terminar grabando. Y yo creo que ahí, y cuando ya me pasó también cuando estaba entrenando rugby y iba al gimnasio, empecé a pensar, bueno, la forma en la cual voy a conseguir mis objetivos va a ser aplicar una fórmula consistente, hacer las cosas día por día, día por día. Y ahí en el secreto más grande del mundo hablan específicamente de hábitos. Y eso fue antes, fue 2006, 2007, no sé. Estamos pasando por el duro proceso de darte cuenta que no te acordabas cuando pasaron las cosas. Corrí el año 1945. Bueno, entonces tenemos el tema de cuándo empezamos los hábitos y cuándo nos introducimos a los negocios. Ahora, puntualmente, bueno, todas esas cosas confluyeron en un momento que fue 2013. ¿Qué pasó en el 2013? Bueno, en 2013 creo que pasaron varias cosas. Por un lado, ya habíamos pasado por una cantidad de aventuras y de procesos súper interesantes, porque ya habíamos empezado Bona, que fue como nuestro primer emprendimiento serio, pero en el medio ya habíamos hecho como varias capacitaciones para emprendedores, ya estábamos metidos en el tema de los hábitos y ya habíamos probado varios emprendimientos como a la par de Bona, probando diferentes cosas. Entonces empezamos a tener una sensación de que había cosas que nos gustaban, cosas que no nos gustaban, cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban. Y creo que también todos a nivel personal o profesional, en las carreras de cada uno, ya estábamos como suficientemente metidos como para empezar a ver, bueno, estas son las posibilidades que tenemos a futuro. Podemos trabajar de esto o podemos empezar un negocio, qué tipo de negocios podemos empezar, qué tipo de trabajos podríamos conseguir. Y estando en el medio de todo eso, estando con Bona ahí que no sabíamos si mantenerla o no mantenerla, si empezar algo nuevo o qué cosa nueva empezar, tuvimos el accidente de autos, que es algo que hemos como mencionado un par de veces y que fue como un momento de quiebre, creo, para todos. Sí, bueno, yo creo que el tema de
el tema del accidente auto fue la típica experiencia de enfrentarte a la muerte. Que para mí, y como espero que hablemos en algún otro podcast, la muerte es el contraste frente al cual vos vas a aprender a revalorar todo lo que estás haciendo. Porque por ahí podemos suponer de que, si supongamos que no existiera Dios, no digo que exista o no, pero supongámoslo, y nos vamos a morir, y no sabemos qué va a pasar después de que estemos muertos. No vamos a poder llegar a disfrutar o hacer cosas que no hicimos durante nuestra vida. Entonces cuando vos de repente decís, hey, que fue lo que nos pasó a nosotros, Mati, me acuerdo que cuando charlábamos horas después del accidente sobre qué nos había pasado, y Mati contaba que cuando, de hecho lo contaste en la charla de TED, creo, que cuando estábamos dando vueltas en el auto, Mati pensó, así es como se muere la gente. La gente no se muere como de una manera trágica, un día especial del año. La gente se muere un día cualquiera, ¿no? Era un 17 de julio, en el cual nosotros no estábamos ni pensando en eso, a una hora X, que eran 6, 7 de la tarde, y de repente nosotros habíamos estudiado en la universidad, habíamos empezado negocios, habíamos trabajado, habíamos hecho toda una serie de relaciones, y de repente se podría haber terminado todo ahí. Y entonces en esos momentos es cuando vos agarrás y te preguntas, che, bueno, la verdad que, ¿qué hubiera pasado si? ¿Hubiera estado contento con todo lo que he venido haciendo con mi vida? ¿Qué cosas no hice que podría haber hecho? Y yo creo que ahí entra el tema de, bueno, nosotros teníamos el emprendimiento en esa época que vendíamos, comprábamos accesorios y cosas de vestimenta para mujeres en Buenos Aires y las vendíamos en nuestra provincia por un sistema de internet. Era súper novedoso y nos iba bien, éramos rentables, pero el negocio no crecía y estaba estancado. Y no sabíamos qué hacer, porque es muy difícil matar a tu bebé. Es muy difícil matar a esa empresa que construiste, que en ese momento ya tenía 2 años y 6 meses, 8 meses. Y entonces de repente, pum, tenés un accidente. Sobrevivimos todos sanos, con algunos golpes menores. Y de repente decís, ¿qué es lo que tengo miedo? ¿Qué es tan terrible como para tirarme atrás? ¿Por qué vale la pena que pase mi vida sufriendo por un negocio que no es tan importante para mí? O si estás trabajando en una empresa, ¿hubiera valido la pena de que todo se termine ahí y yo he estado trabajando para otra persona en algo que por ahí ni me interesa y no me parece significativo? Y yo creo que bueno, y ahí aparece la idea de Superhábitos. La idea de Superhábitos, la idea de generar un negocio que tenga que ver con cosas que nos apasionan a todos. Básicamente. Sí, el accidente también, bueno, yo no estuve en el accidente en sí mismo, pero lo viví desde otro lado, por ahí desde acá, con la incertidumbre de no saber qué pasaba, dónde estaban, no había mucha comunicación y también como que me golpeó, no de la misma forma obviamente, porque no estuve en ese momento, pero tuve esa misma experiencia de tomar perspectiva y es como, no hace falta que sea un accidente, digamos, pero hay como experiencias o cosas que te van marcando que es como un sacudón, como que venga alguien y te pegue una cachetada y te diga reaccionar, pensá un poco más lo que estás haciendo, conectate un poco más con lo que de verdad te importa. Y si tenés una experiencia así y de repente te das cuenta que el 90% de las cosas que estás haciendo todos los días, incluso con un emprendimiento, ni siquiera era que solo trabajábamos en relación de dependencia, pero te das cuenta que la mayor parte de las cosas que haces no te importan, no te gustan, no las disfrutás, no sos independiente, o sea, dependés permanentemente de otros, bueno, es como que te lleva a un cambio, yo creo que casi inevitable. O por lo menos lo tomamos nosotros como una necesidad de generar un cambio y de decir, bueno, hay que hacer algo con esto. Y ahí surgió Superhábitos. Y Superhábitos surge, originalmente empiezan, o sea, ustedes dos, Mati y Lu, empiezan a escribir un blog sobre hábitos. Y después, bueno, después nos sumamos yo y la Guada, que era la otra mitad del equipo. Pero, ¿cuál era la idea al principio? Cuando entraron a WordPress y crearon Superhábitos. Yo te lo pregunto como entrevistador externo. Creo que, o sea, cuando uno piensa el accidente, lo primero, por lo menos lo que yo trato de pensar siempre es, bueno, ¿qué hay ahí para otras personas? Y para mí en el hecho de que a nosotros nos haya pasado ese accidente está la posibilidad de que a cualquier persona le pase lo mismo.
no hay nadie que esté exento de que un martes a las 7 de la tarde le pase algo. Lo que sea, depende de dónde estés, puede ser el accidente que te toque, pero a cualquiera le puede pasar. Y muchas veces cuando uno toma decisiones, uno parte de ciertos supuestos, esto es algo que hemos hablado varias veces. Entonces, cuando uno elige un trabajo o cuando uno elige un estilo de vida, parte de supuestos. Un supuesto, por ejemplo, de las personas que dicen voy a trabajar en este trabajo de 8 o 9 horas por día durante 40 años es voy a vivir esos 40 años. Entonces de repente viene la pregunta, ¿qué pasa si no vivís esos 40 años? Cuando una persona dice, bueno, voy a tomar este trabajo en el cual tengo libres los fines de semana y 2 semanas al año, viene la parte, bueno, ¿qué pasa si necesitas un poco de tiempo libre en el medio de la semana? ¿Qué pasa si pasa algo fuera de tus 2 semanas libres en el año? Digamos? Como que esas son las preguntas que a uno lo deberían sacudir porque uno omite pensar en eso. Entonces nosotros, entre los supuestos que creo que teníamos era, bueno, nosotros vamos a trabajar en empresas, en estudios, en las universidades, vamos a trabajar un par de años, vamos a ganar plata y vamos a usar esa plata para empezar un negocio que nos importa y que nos entusiasma. Que en ese momento cuando hablábamos era el tema de enseñar los hábitos, compartir los hábitos con otras personas. Entonces de repente tenés este accidente que te sacude y te dice, bueno, tal vez nunca vas a llegar al punto en el cual tengas la plata para iniciar ese negocio. ¿Cómo querés aprovechar el tiempo que hay en el medio? Y entonces de repente era súper natural, bueno, tenemos que empezar ahora. Entonces es lo que decidimos y creo que eso ha sido todo un cambio para nosotros como equipo en cómo Superhábitos nació y creció. Dijimos, bueno, no vamos a esperar a resolver esta mega consultora internacional, vamos a empezar. ¿Cuál es la forma más simple en la cual podemos empezar algo que potencialmente sea un negocio que tenga que ver con hábitos? Y fue, bueno, empecemos un sitio de internet en el cual escribamos sobre hábitos. Veamos a quién le llega, veamos cómo esa gente interactúa y empecemos a mejorar desde ahí. Pero hagamos lo más simple que se puede hacer con el peor logo que podamos hacer. El nombre lo decidimos en 24 horas y ya estábamos funcionando. Claro, y una cosa muy interesante también de ese punto es que también es fruto de una enseñanza, porque nosotros con muchos emprendimientos anteriores nos había pasado algo que nosotros ahora criticamos mucho en los emprendedores y es planear, sobreplanear, no lanzarse, estar todo el tiempo buscando hacer algo perfecto. Y nosotros en algún punto, como todos somos de alguna manera como personas que académicamente siempre nos fue muy bien, hicimos muy buenos trabajos como autoempleados o profesionales, y de repente decidir, no vamos a largarnos con algo perfecto, no vamos a esperar, salgamos, veamos qué hay afuera, qué podemos conseguir. Y es una filosofía que bueno, después encontramos como sustento teórico de Lean Startup de Eric Rice, pero que fue todo un cambio de filosofía respecto a emprender y que bueno, claramente nos pagó. Incluso hay un detalle gracioso que acabo de recordar y es cuando nosotros dijimos, oh bueno, empecemos un blog, el primer dominio que registramos era luimati.com. El tema es que fue como que lo registramos. Por eso me llegan los mails esos de Luis Mati cuando estoy administrando. Okay. Exacto, por eso el nombre. Acabo de descubrir algo nuevo sobre mi empresa. Nosotros como que registramos luimati.com. El tema es que, hablando de aprendizaje, fue como que fue en el calor del momento, dijimos sí, luimati.com, esto es una idea genial, que claramente no lo era. El tema es que apenas lo registramos, creo que a la mañana siguiente hablamos por teléfono y pensamos, a nadie le importan Luis Mati, como nadie quiere, como, oh sí, me voy a suscribir para saber qué hacen Luis Mati de su vida, digamos. Como que no es algo que sea relevante para nadie. Nadie va a googlear Luis Mati para ver qué había, digamos. Claro, exacto. Entonces dijimos, bueno, cambiemos algo que le sirva a otras personas. Y ahí fue que surgió la idea de hábitos, también creo que ya estábamos hablando de la idea de emprendimientos, entonces hicimos como 3 posibles nombres y empezamos a mandar mensajes de WhatsApp. Como, ¿qué nombre les gusta más? Creo que en ese momento teníamos Superhábitos, hábitos emprendedores, hábitos para emprendedores. Entonces como que empezamos a ver cuáles estaban disponibles y los que encontramos los empezamos a mandar por mensajitos. ¿Y qué logo hicieron? No, el logo era la tipografía. Sí. Era una S encima. Era sarcástico lo del logo, buenísimo. Sí, igual tenemos. Solo para la anotación de la grabación. Creo que hay un artículo en el que lo publicamos, pero tenemos guardada la foto todavía de cómo era la página en ese momento y era con Times New Roman, ni siquiera nos esforzamos sí. en buscar otra tipografía un poquito más elaborada. Era la S roja, super básico, entonces. la S roja Arial y la H negra. Chao.
Claro. Ese era el super logo. Era Super Hábitos en Times New Roman con 2 colores. Claro, y sin lugar a dudas, Super Hábitos, después, bueno, como ya les contamos recién, después me sumé yo, que yo creo que publiqué por primera vez en Super Hábitos en enero. Ustedes empezaron en fines de noviembre y yo publiqué por primera vez a mediados de enero, creo. Se sumó la Wadi también, que publicó después que yo. Y después de eso, Super Hábitos, en su año de vida, ¿no? Porque tenemos 1 año y 2-3 meses recién, fue variando, fue cambiando el concepto, afinando. Pues yo creo que un concepto que está muy presente cuando empezamos Super Hábitos es: queremos encontrar algo específico para ayudar. Entonces la pregunta es ahora, claramente, bueno, salió la charla de TED de Mati ayer. O sea, la charla la diste un par de meses atrás, pero recién ahora la publicaron. Y el título de la charla es Emprender es simple. Bueno, ¿en dónde está Super Hábitos ahora? En términos de ¿qué hacemos? ¿A qué atacamos? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo hoy? Bueno, Super Hábitos, como decís vos, ha sido un proceso de crecimiento genial. Y me parece que esa es una enseñanza que yo por lo menos me siento muy orgulloso de decirle a cualquier persona que quiera empezar algo. Es empezar con un logo de Times New Roman y empezar a construir desde ahí. Nosotros agregamos la posibilidad de la lista de mail, creo que 2 meses después de arrancar. Ahí recién hicimos un cambio de logo y pusimos un sitio que era como más o menos igual de básico y cambiamos el rojo por el naranja. Después de esos 6 meses después cambiamos el sitio de nuevo y cada 2-3 meses íbamos charlando aspectos para afinar de cómo escribimos, de cómo mejoramos. Y es como que es un proceso de mejora constante. El podcast que estamos haciendo ahora es un ejemplo claro. Es como pequeñas mejoras que se incorporan cada 2 o cada 3 meses. Se prueba, se ve que funciona y vamos mejorando desde ahí. Y lo bueno de eso es que en 1 año, vos recién mencionaste la charla TED. Nosotros en 1 año pasamos de un sitio con un nombre que se nos acaba de ocurrir a estar dando una charla TED, que es como un logro gigante para casi cualquier persona. Y así como fuimos avanzando en los aspectos técnicos del sitio, también fuimos avanzando en pensar a quién le sirve más lo que hacemos. Que eso, de vuelta, tuvo que ver con tener una idea original, tirarla allá afuera y ver, mira, de las primeras 50 personas que interactuaron con el sitio, estas 20 son las que realmente les sirvió. Entonces de ahí empezás a mejorar tu contenido pensando en esas 20 personas que son las que se enganchan. Y uno se da cuenta como súper automáticamente a qué tipo de personas le querés hablar. Entonces de ahí pasan 2-3 meses y decís, bueno, en estos 2-3 meses le hablamos a 150 personas que eran como las 20 al comienzo. Y de esas 150 hay 80 que se entusiasmaron muchísimo, que le interesaron los productos, que nos escribieron un correo. Perfecto. Y entonces le empezás a afinar un poco más para escribirle a esas personas y así vamos avanzando. Cuando iniciamos, creo que una de las frases que usábamos demasiado era: si querés iniciar un proyecto. Sí, proyecto. Me acuerdo que hablamos de usar la palabra proyecto o emprendimiento. Fue toda una decisión. Sí. Y claro, y en ese momento dijimos, bueno, usemos proyecto porque era como más genérico y teníamos ese miedo de dejar afuera gente. Y después fue como, no, lo que a nosotros nos interesa son los emprendedores. Son las personas que crean empresas que aporten valor, que son sustentables, de las cuales ellos pueden vivir, que tienen productos, que tienen servicios. Entonces le empezamos a escribir emprendedores. Y al mismo tiempo que pensábamos a quién le estamos escribiendo, empezamos a pensar también en qué le damos a esas personas a las cuales le escribimos. Al comienzo del blog era como que tenía valor porque reflejaba nuestras experiencias, pero era como súper genérico en cómo se aportaba ese valor. En cambio empezamos a ver, bueno, son hábitos, el tema central de nuestro sitio, y dentro de los hábitos es un grupo puntual. Y lo vamos a escribir pensando en cómo las personas pueden adquirir esos hábitos y no simplemente reflexionando en cómo vivimos esos hábitos nosotros. Pero se lo escribe y se lo arma para que a otras personas les sirva. Tener muy claro a quién le escribimos y también tener muy claro qué le aportamos a esa gente a la que le escribimos. Y también animarnos a 2 cosas, a equilibrar todo el tiempo esto de no tener el ego, digamos, de no escuchar lo que las personas que se acercan necesitan, pero a la vez no buscar satisfacer cualquier necesidad o cualquier problema, sino buscar qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que necesitan. Nosotros tenemos las mejores herramientas y podemos ayudarlos de la mejor manera. Y iba a decir otra cosa y me olvidé.
Suele pasar. Dije dos cosas, pero... Estoy revisando el reglamento del podcast para ver cuáles son las penalizaciones cuando te pasa eso, pero todavía no encontré nada. Bueno, por ahí hay algo dentro de lo que dijo Luke, es re importante recalcar, y es que se aplica a cualquier área, industria o lo que sea. Cuando estás tratando de ayudar a todo el mundo, no estás ayudando a nadie. Vos tenés que crear soluciones que sean muy específicas, muy buenas para algunas personas. Porque si no, por tratar de crear un producto que se adecue a todas las situaciones posibles, tu producto nunca va a ser suficientemente específico para el grupo de personas que realmente lo necesitan. Y me estoy acordando justo de una charla de 4 Hour Week que estaba leyendo la semana pasada que dice... no sé cómo es la traducción en español, porque es Go Niche, sería Go Niche, o sea, anda nicho, digamos, solo que no tiene nada de sentido decirlo en español, pero sería como... Anda a los nichos. Claro, anda a los nichos o dedícate a los nichos o morí, digamos, esa era la frase. Básicamente, haciendo énfasis en que no solo es una cuestión de aportar valor, que eso es muy importante, sino que también para muchos emprendimientos chicos, empezar por un nicho y por un mercado mínimo de early adopters es muy importante para la supervivencia del negocio. Bueno, hay una charla de Seth Godin en TED que se llama How to Get Your Ideas to Spread, donde él agarra y dice todas las cosas que le servían al grueso de la población, digamos, ¿sí? A la parte más promedio, más común de la población, todos esos productos ya alguien los inventó y alguien los masificó. O sea, que él lo dice en la charla, creo que el ejemplo es con la aspirina o las pastillas para el dolor de cabeza. Hace 100 años nadie tenía una aspirina para el dolor de cabeza. Entonces, si vos sacabas una, a todo el mundo le servía. Pero en esos 40, 50 años, desde 1940 hasta 1990, todos esos productos promedio, el jabón, el shampoo, las pastillas para el dolor de cabeza, no sé, las escobas, las cosas básicas de la casa, aparecieron empresas que los ocuparon. Entonces, el emprendedor promedio que no tiene $1 millón para empezar, incluso si tiene $1 millón, que es muy poco cuando peleas en esos nichos, en esos mercados. Entonces uno tiene que empezar a buscar cuáles son los huecos que quedan, cuáles son los problemas muy específicos que estas empresas en su generalidad han dejado vacíos, y ir a atacar ahí, que es donde se puede empezar a competir. Y no solo eso, porque no es cuestión no es que vamos a huir eternamente de los grandes mercados. Porque si vos pensás, un ejemplo que viene al caso es el caso de Facebook, por ejemplo. Si yo te digo, un producto que es masivo es Facebook. Facebook es para cualquier persona en el mundo, cualquier edad, cualquier demografía, estudiante, no estudiante, lo que sea. Sin embargo, Facebook no empezó así. Facebook empezó trabajando con comunidades universitarias. Ese era el mercado de Facebook. Generar comunicación para comunidades universitarias, para que vos te puedas levantar la minita que viste en el campus y no conoces. Ese era Facebook. Ahora Facebook es otra cosa, pero empezó por ahí. Empezó asegurando campus de universidades. Y a partir de eso pudo expandirse a nivel mundial, como lo conocemos ahora, ¿no? Hoy en Argentinismos y Superhábitos, levantarse la minita. ¿Qué significa levantarse una minita, Santi? Levantarse la minita. ¿Cómo ponemos levantarse la minita en español universal? Que quería conquistar a una chica o un chico. Conquistar una damisela. No, exacto. En español muy elegante y antiguo, sí. Facebook era una plataforma para conquistar damiselas en las comunidades universitarias. Esa es la traducción. En los estudios, en los centros de altos estudios. Claro. De los distintos lugares de Estados Unidos. Pero bueno, sí. Bueno, lo de la damisela, ya quedó. Sí, no, yo iba a decir que también esta idea es muy clara y es muy bueno aplicarla, pero es muy difícil, porque sobre todo cuando uno comienza, tenés mucho miedo de que si te enfocas en un grupo muy chico, no vas a lograr que funcione tu proyecto, o no vas a vender lo suficiente, o vas a dejar, o si de repente recibís mails, en nuestro caso, por ejemplo, recibís mails de personas que te cuentan sus problemas, y no son los problemas que vos definiste que querés resolver, o no es la persona que vos te imaginas a la cual querés llegar. Es muy difícil desprenderte de todas esas personas y decir, te dejo ir, de alguna manera, digamos. Es muy difícil, claro, pero hay que hacerlo. Sí, y más si tenés en cuenta que no es que te sobran clientes cuando empezás.
Creo que sí, lo que vos decís me hace pensar en que hace falta hacer una excepción y una única excepción al tema de los nichos. Y es, si vivís en un pueblo que es tan chico o tiene un nivel tan chico de desarrollo en términos de mercado, que alguna de las necesidades, alguna de estas necesidades súper comunes, súper promedio, que están resueltas en casi todas las ciudades del mundo y de Latinoamérica, de España, en tu pueblo no está. Por ejemplo, y volvamos a lo mismo, si vivieras en un pueblo donde nadie vende aspirinas, claramente en ese caso... Donde a las damiselas le duele la cabeza. Exacto. Si te encontrás muchas damiselas en problemas y entonces vos decís, pero en las grandes ciudades venden aspirina, bueno, tal vez en ese caso es una buena idea no ir a un nicho, sino crear esto que es promedio. Pero creo que esa es la única excepción que hay. Sí, igual vamos a hacer un podcast seguro de cosas de administración y negocios y estrategias para empezar tú. Porque si no hay como demasiados casos y ejemplos de contraindicaciones. Hasta ahora lean el blog o Sentido Común, son las dos recomendaciones. Nosotros decidimos empezar por el nicho. Y bueno, ahora estamos trabajando con gente que quiere emprender. Bueno, entonces, ¿a quién le hablamos con Super Hábitos ahora? ¿Cuál es el estadio al cual hemos llegado? Es personas que tienen un trabajo hoy en día, que tienen un emprendimiento a la par, que están tratando de hacer funcionar algo, pero que en este momento les está costando. Queremos ayudarlos a que eso se transforme en algo de lo cual puedan vivir, que les permita renunciar a su trabajo y que les permita finalmente diseñar su estilo de vida, organizar su tiempo, elegir en qué gastan sus horas. Esa es la idea básica, ¿sí? Ayudar a esas personas. ¿Y cómo los queremos ayudar? Trabajando lo fundamental del proceso emprendedor, que son los hábitos. Las técnicas vienen por sobre eso, las herramientas, la tecnología. Todo eso va a servir, pero solo va a servir en la medida en la cual tengamos un grupo de hábitos que son fundamentales, que son los que nos permiten emprender, incluso en situaciones adversas, como le toca a un montón de personas en Latinoamérica y en España. Claro, que eso o sea, es por ahí el core que se mantiene de la idea de superhábitos. Es decir, detrás de todo buen emprendedor hay una buena serie de hábitos. Y es muy gracioso porque pasa lo mismo con los músicos. Uno tiende a pensar de que detrás de todo músico hay como una vida rockstar totalmente desordenada en la cual, que la hay, por cierto, pero también detrás de todo músico hay toda una serie de horas de práctica, toda una pasión, que nosotros, eso es algo, o sea, vivir tu vida de acuerdo a tu misión, es un hábito. Organizarte constantemente respecto a tu misión y tu visión es un hábito. Y eso tiene mucho que ver con la pasión. Sí, y aparte yo creo que el tema de los hábitos es un tema poco hablado en el mundo del emprendedorismo, pero a mí por lo menos me pasó con las entrevistas que hicimos el año pasado, que empezábamos a hablar de los temas y los mismos emprendedores te decían, no había pensado lo importante que fue este hábito para mí, no había pensado que vengo haciendo esto hace tantos años antes de empezar mi negocio o mientras he tenido mi negocio. O que es un hábito, o sea, a veces no se dan cuenta ni siquiera la cantidad de hábitos que tienen, porque es algo tan natural que no toman conciencia de tengo 10 hábitos que son básicos en todo lo que hago. Claro, es como que se va a hablar un montón de las ventas, el tema de las campañas de marketing, cómo es tu logo, todas esas cosas la gente habla de, pero hay muy poca gente que vaya a hablar de, bueno, pero ¿qué hacen los emprendedores el lunes a la mañana cuando se despiertan? Y sin embargo, todos los emprendedores hacen algo el lunes a la mañana cuando se despiertan. Entonces, la idea es como atacar esos temas que son fundamentales a todos los demás. Claro, y romper un poco con el paradigma de Hollywood de los emprendedores, que es algo que yo creo que va a salir constantemente en el podcast y en el blog también sale bastante seguido. Y es decir, ser emprendedor no es solamente dar la conferencia, no es solamente estar en Endeavor ahí y que la gente venga y te hable y esté emocionada porque vos estás ahí. La verdad que ese es el final de un proceso que en realidad tiene una parte anterior que está llena de satisfacción, está llena también de tristeza, está llena de dificultades y de pequeñas gratificaciones, que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con trabajar, tiene que ver con hacer día a día. Y eso es lo que nadie quiere decir, porque vos no vas a vender un producto diciendo
vas a tener que trabajar duro mucho tiempo. Normalmente, o sea, podés venderlo, pero lo más fácil es que le vendas a alguien y le digas, por ejemplo, metete a este multinivel porque en 4 años vas a tener ingresos pasivos haciendo prácticamente nada. Y eso no funciona en la vida real. Y eso también se trata de superhábitos, me parece. De gente que haga negocios que realmente aporten, que no es el caso de un multinivel en términos generales, por ejemplo. Y el tema de los hábitos también por ahí vamos a profundizar en hábitos que no son tan populares en el sentido de que es muy fácil, uno piensa hábitos y ¿en qué piensa? En hacer ejercicio, en hábitos alimenticios, en el hábito de lectura, por ejemplo, cosas como más... Los más obvios. Los más obvios, los más comunes. Pero lo que decía Santi recién, el tema de la misión, el tema de la visión, el tema de emprender con pasión o sobre algo que te apasione, son cosas que o nos suenan raras o cliché o jamás las asociamos con la idea de un hábito. Y sin embargo, esos hábitos son los que te permiten crear muy buenos proyectos y todo el tiempo estar volviendo, ¿no? A lo importante del negocio y de vos como emprendedor y poder hacer todos estos cambios y esta mejora continua y esto de ir afinando todo el tiempo y demás. Entonces también está bueno tratar muchos hábitos que no son los hábitos que más escuchamos o los más comunes. Y hablando de nuevos proyectos, ya hablamos al principio un poco de cómo surgió Superhábitos, de las semillas. Después hablamos un poco de, bueno, qué es Superhábitos hoy, a dónde estamos trabajando, en qué. Y la pregunta es, ¿qué se viene para Superhábitos en los próximos meses? ¿Qué nuevos proyectos dentro de Superhábitos tenemos para implementar en este año 2015? Bueno, este año lo que queremos hacer... Primero fue lo que comenzamos haciendo fue profundizar mucho más esto de afinar a quién podemos ayudar, estas personas que contaba Mati recién, y a partir de eso pensar cuáles son los mejores medios para llevarles los procesos y las herramientas y los hábitos a estas personas para que atraviesen el proceso y logren ese resultado que están buscando con sus negocios, logren esa independencia, logren hacer crecer sus proyectos y logren estar en equilibrio. Entonces pensamos una serie de procesos que si quieren ahora cada uno podemos contar un poco de los distintos productos que estamos trabajando, pero pensamos eso, como qué proceso vamos a llevar a las personas para que logren esos resultados. Claro, por ahí la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera en que nosotros, creo que es algo que durante el año pasado sentimos, hubo un grupo de personas que por ahí con las cuales logramos tener un mejor diálogo, algunos se sumaron al programa, algunos porque nos mandaron un mail. Esas personas lograron entender cuáles eran los hábitos, incorporarlos y empezar a ver los resultados. Fue clarísimo. Hay un grupo de personas con las cuales eso fue clarísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que esos mismos resultados le lleguen a mucha más gente? ¿Cuáles son los formatos que nos van a permitir hacer eso? Entonces de ahí surgen un grupo de proyectos que cada uno tiene un objetivo distinto en sí mismo. Estoy hablando, por ejemplo, del podcast, que Santi ha sido el líder revolucionario detrás y que tiene la idea de decir, bueno, mucho de transmitir el poder de los hábitos, mucho de transmitir nuestra experiencia tiene que ver con hacerlo de una forma cercana. Entonces, hagamos un podcast. Ese sería un buen ejemplo. Sí, y además el podcast surgió porque no es la misma forma en la cual te vas a conectar escuchando a una persona que leyéndola. Y nosotros, como bueno ya saben, somos familia, muchas veces cuando terminamos de comer o nos reunimos por alguna ocasión especial, por ahí nos quedamos charlando sobre negocios, sobre ideas, y hay veces que se suman personas que por ahí no son de nosotros cuatro, y vos te das cuenta que ellos dicen, hey, qué interesante esto que dijeron, no lo había pensado. Entonces, como surgió el podcast, como decir, bueno, podemos transmitir las ideas de los hábitos, contándolos como si estuviéramos charlando los tres, bueno, ahora los cuatro, después de comer un día cualquiera. Y por eso también decimos minimizar la cantidad de edición en el programa y tratar de que sea lo más espontáneo posible. En ese sentido, bueno, no tenemos libreto, como fue muy obvio cuando la luz se equivocó, lo cual vamos a remarcar ahora. Y simplemente tenemos temáticas sobre las cuales queremos hablar y respecto de las cuales podemos aportar. Claro, entonces para mí es clarísimo que en la medida en la cual
que lo dijimos al comienzo, Superhábitos nació con una idea, nosotros sabíamos que había algo bueno para hacer ahí atrás, pero las personas nos han ido ayudando a ver cómo podemos ayudarlos mejor. Nos permiten entender de qué forma les sirve recibir el mensaje. Entonces, también el podcast viene un poco de la mano de que hay un montón de personas que nos dijeron, me gusta el contenido de Superhábitos, pero me gustaría poder irlo escuchando mientras voy en el colectivo. Me gustaría poder ponerlo mientras hago tareas en mi casa, no siempre tengo tiempo para sentarme a leer. Entonces, así como dijimos eso con el podcast, también estamos trabajando por ahí hasta ahora teníamos el programa que servía para ir desarrollando un hábito por mes, pero también estamos pensando en decir, bueno, así como está el programa, ¿qué pasa si escribimos un libro que le permite a las personas tomar y tener una guía completa para solucionar un problema? Abramos la posibilidad para las personas que tienen una necesidad muy urgente de lograr resultados, a través del cual podamos trabajar con ellos uno a uno, que podamos acompañarlos. Entonces estamos pensando cómo podemos hacer un sistema personalizado de acompañamiento, cómo podemos hacer para llevar la experiencia que tenemos con los encuentros en Salta a otros lugares, cómo podemos hacer para tener momentos para trabajar, aunque sea en grupo, pero también cara a cara con otras personas. Entonces todo eso se junta y creo que este año está lleno de retos y tenemos con muchas posibilidades de hacer cosas nuevas. Sí, definitivamente. Y dentro de esos proyectos iremos viendo a medida que pasen los meses. Respecto de lo que hablábamos antes, tenemos una filosofía bastante de producto mínimo viable, así que vamos sacando todo lo más rápido que podemos y lo vamos mejorando constantemente con el feedback que nos van dando. Sí, eso es muy importante. Muchas de las ideas puntualmente del formato, ¿no? De los productos o de cómo hacemos llegar la información o las herramientas a las personas surgieron de charlas con personas que nos leen, surgieron de los mails que intercambiamos con los suscriptores. La idea del programa, por ejemplo, fue una, la idea de, esto del podcast, el que nos pidan, me gustaría escucharlos o me sería muy práctico tener el audio. Eso también marca mucho de la forma en la que vamos. Así que todas las sugerencias que nos lleguen siempre las vamos a tomar y las vamos a tratar de aplicar para mejorar la metodología, digamos. Sí, que de hecho vamos a dejar en esta misma página abajo hay un link, una encuesta para que nos dejen sugerencias, preguntas. También si quieren que hablemos de algún tema en particular o tienen una pregunta muy puntual por ahí, también podemos responderla o pueden tuiteárnosla a @superhábitos. También estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y en la página pueden encontrar el mail de cada uno de nosotros. Esto fue básicamente un primer programa para que nos conozcan un poco, sepan de qué se trata Superhábitos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esperamos que puedan escucharlos en los próximos días. Y vamos a salir todos los jueves con un nuevo programa y una nueva temática para tocar. Así que, chao y muchas gracias. 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 Chao.